Bien, lo heráclito quiere decir, o viene mejor, del filósofo Heráclito de Éfeso. Heráclito fue el primer pensador en la historia que planteó la idea del cambio o del movimiento. A diferencia de la gran mayoría de pensadores que se orientaban más a establecer leyes estrictas o fijas, o un movimiento o un universo permanente y estable, que no tuviera modificación, que no tuviera cambio, incluso la misma razón fue entendida como algo permanente, algo que no puede ser modificado. La verdad, algo que no puede ser modificado. Los dogmas, algo que no puede ser modificado. Pero Heráclito pensaba algo totalmente distinto. Heráclito pensaba era que la realidad estaba en continuo devenir, en continuo cambio o en continuo movimiento. Heracleos tiene que ver con Heracles o Hércules, es decir, con el hecho de entender las hazañas o entender la vida desde el punto de vista de las grandes cosas o de las cosas que mejor pueden hacerse. Heracles siempre fue caracterizado como un héroe soberbio, un héroe violento incluso, pero un héroe que realizaba grandes hazañas, un héroe que realizaba grandes, ¿cómo se diría?, que emprendía grandes empresas o que emprendía grandes batallas con monstruos, que iba a los lugares más inhóspitos, que iba a los lugares más difíciles. En fin, Heracles significaba el desafío del hombre frente a la naturaleza o frente a la dificultad de la vida. Curiosamente, esa dualidad entre la pasión que podría indicar el movimiento o la pasión que podría indicar el desafío de las cosas se ve a nivel biológico. A nivel biológico siempre nos han enseñado que el cerebro está compuesto más bien como de dos partes y una pugna entre dos partes. Un cerebro que es más racional, más ordenado, que tiende a ese ser o a esa permanencia de las cosas, ¿no? Y un cerebro que tendería a lo difuso, a la imaginación, a la arbitrariedad. Sin embargo, esa doble pugna que se ha presentado en la historia o esa doble pugna que nosotros podríamos presenciar en el caso del cerebro, también se ha presentado a nivel de la sociedad. En la sociedad también se habla de posturas más conservadoras o de posturas liberales. En la sociedad también se habla de ser demócratas o ser republicanos. En la sociedad también se habla de estar más orientados hacia una religión más conservadora, más moralista, o una religión más libre, más de la práctica, más de las acciones. Esa doble pugna se ve entonces en el filósofo Heráclito. Claro, Heráclito, al manifestar que el mundo es cambio, no quiere decir con eso que las cosas no las podamos entender desde el punto de vista de la permanencia, de que no haya nada en permanencia, es decir, de que todo esté cambiando a tal punto que nosotros entremos en una especie de delirio social en el que no podemos reconocer nada porque todo está cambiando constantemente. No, al contrario, él lo que cree es que tras ese cambio hay unas leyes específicas o hay unas leyes profundas del cambio. Esas leyes específicas o profundas nosotros las podemos entender desde esta máxima. Nada es más difícil y necesario que cambiar el orden del mundo o la realidad. Nosotros hemos entendido el mundo o la realidad más o menos en dos perspectivas. Desde la antigüedad la hemos entendido en dos perspectivas. Desde el punto de vista de la naturaleza o desde el punto de vista de la sociedad. En la línea verde nosotros podemos ver, T1, T2, T3 y T4 significarían 4 tiempos distintos, digamos arbitrarios. En el caso de la naturaleza serían de miles de años, pero en la naturaleza nosotros pensamos que los procesos evolutivos tienen una especie de cambio a través del tiempo, que hubo una aceleración, por ejemplo, desde el principio, desde el Big Bang, ¿no? Y que los procesos en la naturaleza pues tienen unos cambios, pero esos cambios se presentan de manera progresiva o de manera continua. Hay otros cambios, como los que se dan en la sociedad. La sociedad, por ejemplo, antiguamente tuvo un momento de esplendor, digamos en el tiempo 1 tuvo un momento de esplendor, pero ese tiempo de esplendor descendió en épocas posteriores, ¿no? En épocas posteriores, en la Edad Media, incluso en la Edad Moderna, descendió. Es decir, que
la manera de darse de la sociedad o el progreso de la sociedad no es un progreso continuo, sino es un progreso discontinuo, que depende de los movimientos y de la manera como evolucionan las sociedades. Sin embargo, nosotros en la edad contemporánea descubrimos algo que Heráclito había descubierto, y es que el hombre puede alterar los procesos de evolución de la naturaleza y de la sociedad. En principio, comprendiendo las leyes por las cuales funciona la naturaleza y funciona la sociedad, para que después, comprendiendo aquellas leyes, pueda entonces ejercer dominio sobre ellas. El hombre era natural o era social, pero el hombre por sí mismo no tenía un valor. El valor del ser humano se descubre solo en época contemporánea. Por eso, en esa gráfica podemos ver cómo el hombre, señalado con la línea roja, pudo tener un momento de esplendor bajo la idea de los héroes, por ejemplo, como Heracles, que desafiaban a los mismos dioses, que desafiaban a la misma sociedad, pero esa idea de ese hombre que desafía a la sociedad, que desafía su destino, se perdió con el tiempo. Y el hombre pasó, o la visión del hombre, especialmente a partir del cristianismo y de las filosofías academicistas o el pensamiento academicista que se quedaba escondido en las aulas y no salía a la sociedad, pues entonces la imagen del hombre descendió y el hombre pasó a ser prácticamente nada desde el punto de vista de la sociedad y de la naturaleza. Poco a poco, desde la modernidad, hubo un ascenso en la imagen del hombre y el hombre se fue posicionando hasta el punto que hoy día el individuo o el sujeto es lo que finalmente cuenta. En el caso, por ejemplo, de las leyes que ahora mencionábamos, en el caso de una ley como una ley de tránsito o una ley de movilidad, pues ahí nosotros podemos apreciar que se supone que es el individuo el que está contando allí. No es tanto el orden de la sociedad, sino que cuando se protegen a los individuos, se protege la sociedad. Y cuando los individuos tienen libertad, la naturaleza puede ser modificada. Este hecho curioso, es un hecho que nosotros podemos apreciar a través de una serie de máximas. El primero, entonces, es que el cambio, como decíamos ahora, el cambio es un hecho que se da de manera continua, pero es la percepción que nosotros tenemos de la realidad la que es de manera discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos apreciar que hubo un cambio, por ejemplo, de gobierno, o que hubo un cambio en un sistema económico. Ese cambio en el sistema económico nosotros lo apreciamos como un todo, como si nos fuese dado, como si ya hubiera sido así, como si ya estuviera hecho de esa manera. Si se pasa, por ejemplo, lo que ha pasado en el país vecino de Colombia, en Venezuela, si se pasa a un sistema político como el comunista, hay una serie de transformaciones que se dan a nivel económico. La gente piensa que de una manera discontinua, es decir, inmediata, cae en ese sistema económico. Pero resulta que no es así. Las cosas que se dan dentro de la sociedad se dan de manera gradual o de manera continua, no de manera discontinua. No hay saltos en el tiempo. Eso sucede en la naturaleza, por ejemplo, con las mutaciones. Ahí sí que hay una forma o una variación discontinua. En el segundo punto es que para el individuo llegar a ser o superar las condiciones naturales y sociales es llegar a ser dos veces. Para cambiar es necesario cambiar dos veces. ¿Cómo se cambia? Se cambia como mundo y se cambia como persona. Es decir, se cambia como un ser natural porque hay que mejorar las capacidades de ese ser natural, como lo que se hace en el caso de Bertissot. Se entrena para que ese ser que tiene una condición física sea mejor en su condición física y pueda enfrentar desafíos como ascender a una torre o descender. Cuando la persona hace eso, está alterando su propia naturaleza. Cuando decidimos no comer o no tomar leche con lactosa, estamos alterando una condición natural. Y con el tiempo eso se va a ver, ¿no? O sea, con el tiempo seguramente las enzimas, ¿no?, que degradan la lactosa, pues si las había ya no van a existir, van a desaparecer y vamos a alterar el proceso evolutivo. Entonces, con el entrenamiento, con el esfuerzo, nosotros hacemos eso, es decir, cambiamos
como mundo o como un ente parte de un mundo. En la segunda instancia cambiamos como persona. Como persona lo somos frente a la sociedad. Entonces transformamos los procesos sociales y un solo individuo puede mover los procesos sociales. Cuando se hace un descubrimiento científico, cuando se hace un avance en ingeniería, cuando se hace un avance incluso en literatura, es decir, como individuo nosotros podemos mover la misma sociedad. Cuando cambiamos, cambiamos dos veces. No es suficiente cambiar una sola vez. No es suficiente entrenarse para saber cómo vivir en la sociedad. Alguien puede entrenarse mucho y no saber qué hacer con toda la fuerza y todo el entrenamiento que tiene en su cuerpo. En tercer lugar, la empresa y el devenir entonces es la suma de tres formas del cambio. Así como tenemos tres procesos de evolución, como naturaleza, como sociedad y como hombre, el primero de ellos continuo y los otros dos discontinuos, la empresa entonces es la suma de tres formas del cambio: innovación, descubrimiento y creación. La innovación quiere decir que transformas algo que ya existe. Entonces alguien dice, bueno, tengo un pocillo o tengo un plato, voy a hacer que el plato o el pocillo sea mejor a la hora de tomar los alimentos. Cuando yo hago eso, innovo, transformo el mundo o transformo la realidad. En segundo lugar, la creación. La creación ya no significa transformar, sino hacer algo esencialmente nuevo, incluir objetos en el mundo. Hoy día existen más o menos unos 17.000 objetos por cada ser humano. O sea, los objetos invadieron el mundo. Hace 100 años no había ni siquiera de cerca una relación de uno a uno entre objetos y seres humanos. Las personas tal vez tenían su asadón con el cual trabajar, tenían una bolsa para llevar las cosas o un canasto para llevar las cosas, una silla en su casa, una cama donde a veces dormían todos, ¿no? Unos dormían en el piso, si es que había cama, en fin. La relación con los objetos hace 100 años era muy distinta a la relación con los objetos hoy día. Entonces nosotros hemos creado, es decir, hemos incluido cosas que antes no estaban en la realidad. Y la tercera forma del cambio en el individuo es entonces el descubrimiento, que es no otra cosa que tener la capacidad de explicar algo que antes no se entendía. Eso es lo que hace, por ejemplo, la ciencia. Y se hace ciencia cuando se explica algo que antes no se entendía. Antes se pensaba que la Tierra era inmóvil, pero se explicó que no podía ser de esa manera. Y se halló la forma de entender eso. La ciencia lo que hace es justamente eso. La ciencia es una tarea de descubrir. Es decir, que cada vez que yo hago el esfuerzo por entender y por explicar algo que antes no entendía, estoy metiéndome en la tarea de descubrimiento o metiéndome en la tarea científica. Estas tres consideraciones, ¿sí?, son consideraciones que hacen parte del individuo, no de la naturaleza, no de la sociedad. Porque la naturaleza, por su parsimonia, tiende a disminuir los esfuerzos. Es decir, para la naturaleza lo que mejor le conviene o lo que mejor le va es que el hombre no haga nada. Porque cuando hace, ¿sí?, incluye caos o incluye un movimiento que inicialmente la naturaleza no puede corregir, que es lo que está pasando, por ejemplo, ahora con el tema del cambio climático, la contaminación de los ríos, en fin, todas estas cosas. Entonces, a la naturaleza le conviene que el hombre no se mueva mucho. Por principio, nosotros iríamos en contra de. ¿No? Los principios de la termodinámica dicen que los cuerpos tienden al reposo. Nosotros no hacemos eso. Como individuos no tendemos al reposo, porque el reposo para nosotros significa la muerte, ¿no?, la enfermedad y la muerte. Entonces no podemos tender a eso como individuos, como seres humanos. La sociedad tampoco. La sociedad tiende a estabilizar las normas, las regulaciones, la moral, los deberes. No te muevas, no hagas, ve hasta aquí, ve hasta allá. No vayas más allá porque entonces hay problemas, en fin. Y se establecen límites en la sociedad. Es decir, tanto la sociedad como la naturaleza incluyen formas a través de las cuales nosotros nos caemos en un sistema de permanencia. Pero el individuo, especialmente el ser humano contemporáneo, tiende al caos y tiende al movimiento. ¿Pero un movimiento con qué?
con transformación, es decir, a través de la innovación, del descubrimiento y de la creación. Finalmente, entonces nosotros tendríamos dos procesos, los procesos sociales o de la vida cotidiana. Somos jóvenes un día, al otro día somos maduros, al otro día somos ancianos y pasa la vida, ¿no? Hay una especie de orden en la realidad social y hay una caracterización de la realidad social o del tiempo humano para la sociedad. También hay una caracterización del tiempo humano para la naturaleza, es decir, unos procesos de evolución. Pero vean qué curioso, en el momento en que surge la cultura, es decir, hace unos 10.000 o 12.000 años, cuando se crean las primeras sociedades, cuando surgen los primeros sistemas de escritura, cuando se desarrollan los primeros sistemas de la matemática, cuando se empiezan las primeras técnicas de industria, de modificación de los medios para construir, para hacer cosas, el cerebro la capacidad cerebral en los últimos 10.000 o 12.000 años ha disminuido. ¿Por qué ha sucedido eso? Nuestros antepasados, las otras formas homínidas, por ejemplo el neandertal y otras formas, tenían en promedio una capacidad cerebral entre 1.450 y 1.500 centímetros cúbicos. Nosotros tenemos un promedio de 1.350 centímetros cúbicos. Es decir, de alguna manera hemos economizado nuestro cerebro. ¿Para qué nos sirve un cerebro muy grande? ¿Qué es lo que pasa? Que el cerebro, la masa del cerebro es solo el 2% del peso total del cuerpo, pero gasta el 20% de la energía, a veces más. Entonces tener un cerebro muy grande cuesta mucho. Cuando nosotros hemos transformado el mundo, es decir, a través de la innovación, a través de la creación, a través del descubrimiento, no necesitamos utilizar tanto el mundo, sino saber actuar e intervenir en el mundo. Es decir, no necesitamos pensar 100 cosas, necesitamos pensar una que innove, cree o sirva para descubrir algo. No necesitamos tantas cosas. Los seres humanos de épocas anteriores no habían descubierto eso. ¿Por qué? Porque no habían innovado, no habían creado y no habían entrado en la tarea de explicar el mundo. Su concepción del mundo era más bien una concepción de veneración, de adoración, de contemplación del mundo. Ese es el problema de quedarnos quietos, ese es el problema de permanecer. Y cuando nos damos cuenta, estamos simplemente contemplando o viendo cómo el tiempo pasa o viendo cómo las horas pasan, pero no estamos generando ningún movimiento en el mundo, no estamos incidiendo propiamente en el mundo. Hablando justamente de Heracles, Heracles es recordado por los 12 trabajos. Luchó contra el león de Nemea, contra la hidra de Lerna, venció, incluso hasta limpió los establos de las yeguas de Diomedes, en fin. Hizo una serie de trabajos y se enfrentó a unos seres míticos. Se dice que recorrió cerca de 120 millas en 24 horas, que ascendió, entre todos los lugares que visitó, ascendió cerca de 17.000 pies. Además, a veces hubo trabajos que los hizo solos, como nosotros a veces necesitamos trabajar solos en ciertas cosas. Hubo trabajos que los hizo con otra persona, es decir, como nosotros a veces también necesitamos trabajar en equipo con otra persona, y específicamente con esta persona y no con todos. Pero hay trabajos que se hacen en equipo y Heracles también hizo trabajos en equipo. Luego entendió que para lograr en 24 horas cumplir con los 12 trabajos, que en principio eran 10, después le salieron 2 más, para lograr aquello necesitaba entonces unirse y saber cuándo debía funcionar solo y cuándo no debía hacerlo. Entonces están los procesos de cambio, pero también están los procesos de esfuerzo o las hazañas que emprende cada ser humano para enfrentarse a esa tarea de descubrir, de crear o de innovar. Finalmente, podríamos resumir lo que he tratado de expresar en este aforismo de Heráclito. La tensión del arco y no su movimiento significa vida. El arco, si no es tensado, no puede dispararse. El arco no puede quedarse quieto, tiene que ser tensado. Y a veces en la vida, justamente lo que significa es eso. Sin la tensión, sin el esfuerzo, sin el conflicto, es difícil que la vida emerja. Mejor dicho, la vida humana emerge
solo por el conflicto, solo por la dificultad, solo porque sabe enfrentarse a ello. Asimismo, uno podría pensar en algunos ejemplos. Si no fallas, no tienes éxito. Si no se conoce el fracaso, tampoco se reconoce el valor de la victoria, o el valor de entender por qué es necesario luchar. Si el arco no se tensiona, pues es imposible dispararlo. Tiene que ver justamente con eso. El aire, por ejemplo, el aire impide a las aves volar, ¿no? La resistencia, pero también es el medio, o también es la condición. Es decir, que esto nos muestra que el problema puede ser, o la dificultad puede ser difícil, dura, incomprensible, puede ser de muchas maneras, pero el problema es el medio a través del cual yo demuestro mi humanidad y yo demuestro de qué estoy hecho, ¿no? Es una condición necesaria, la tensión. Bacon decía, tienes que obedecer las leyes que quieres gobernar. Tienes que obedecerlas. Si las quieres dominar, tienes que obedecerlas. Entonces uno, en el ejemplo del tránsito, en el ejemplo del cruzar una calle, uno dice, bueno, si yo obedezco las leyes, puedo entender la manera como esto funciona. Y en ese sentido, saberme ir bien en la sociedad. Saber llevar bien las relaciones con las personas. Cuando yo entiendo las leyes, no me someto. Cuando yo entiendo las leyes, puedo gobernarlas. Porque puedo entender su lógica y puedo incluso después, ¿qué? Innovar, crear o descubrir si esa ley tiene una virtud o si no tiene una virtud y generar una modificación en ello. Entonces el mundo fluye constantemente y cambia constantemente, pero hay que entender las leyes de ese cambio. ¿Para qué? Para que yo pueda también influir en ese cambio. Los hombres de este tiempo han llegado a tal punto en su visión de la realidad o en su visión de la sociedad, que han descubierto que pueden alterar el flujo de las cosas. O sea, no es un asunto del bosón de Higgs, ¿no? Nosotros podemos, como seres humanos, alterar el flujo de las cosas, cambiar el flujo de las cosas. En matemática eso se explica a partir de la teoría del caos, de los fractales y estas cosas. Hay un orden a través del caos, pero hay un caos que genera ese orden. Entonces, si el caos genera el orden, nosotros el caos o las fuerzas del cambio las podemos entender desde esas tres perspectivas que les he mencionado. ¿Qué tipo de hombre somos? ¿Qué tipo de mujer somos? No solo entender las fuerzas del cambio, sino también entender que solo con las grandes hazañas, solo con el desafío a nuestra vida, a nuestra propia cotidianidad, es como nosotros propiamente alcanzamos a gobernar el mundo o alcanzamos a gobernar la realidad. Gracias.